Esta es la historia de Elena, una mujer cuya serenidad estaba a punto de ser puesta a prueba en el lugar más insospechado. Una cafetería abarrotada. Imagina la escena. El murmullo de conversaciones apresuradas, el aroma a café recién hecho, y, en una mesa apartada, una mujer de apariencia sencilla leyendo un libro con una pequeña cruz en la portada. De repente, un hombre tropieza, y un torrente de café caliente se derrama sobre ella, manchando su ropa y su momento de paz. Pero lo peor no fue la mancha, sino la humillación que vino después, servida con una sonrisa burlona, y unas palabras que buscaban herir directamente en su fe. A veces, el ataque más cruel no deja una marca visible, sino una herida silenciosa en el alma. El hombre que derramó el café no era un desconocido cualquiera. Se trataba de Ricardo Montes, un abogado de renombre, conocido en los pasillos del cercano Palacio de Justicia tanto por sus victorias legales como por su aplastante arrogancia. Para él, el mundo se dividía en ganadores y perdedores, en listos y necios, y no tenía ninguna duda sobre en qué lado estaba él. Al ver a Elena, con su libro de reflexiones espirituales y su reacción calmada, no vio a una persona, sino a un blanco fácil. La injusticia central de esta historia no fue un accidente, sino un acto deliberado de menosprecio. Ricardo usó su poder y su estatus social para ridiculizar públicamente la fe de Elena, tratándola como a una ilusa, una mujer simple cuya devoción era motivo de risa. ¿Alguna vez te has sentido así, juzgado no por tus acciones sino por lo que crees en tu interior, por aquello que te da fuerza y esperanza? Quizá no fue en una cafetería, sino en una reunión de trabajo, en una conversación familiar o incluso entre amigos. Ese momento incómodo en el que alguien, desde una posición de supuesta superioridad intelectual o social, desprecia tus valores más profundos, haciéndote sentir pequeño o fuera de lugar. Es una sensación de impotencia que cala hondo, porque ataca la esencia misma de quién eres. La historia de Elena es la historia de todas esas veces que alguien ha tenido que tragar saliva y aguantar, esperando el momento en que la balanza, finalmente, se incline a su favor. Antes de contarte cómo la fe inquebrantable de Elena hizo callar a un tribunal entero, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no vas a querer perderte la cara que se le queda a un cínico cuando descubre de la peor manera posible que acaba de subestimar a la persona equivocada. Lo que está a punto de suceder es una de esas lecciones que la vida sirve en bandeja de plata, y créeme, el plato principal es la humildad. Sigue con nosotros, porque la justicia, a veces tarda un poco, pero cuando llega, lo hace con una fuerza arrolladora que lo cambia absolutamente todo en un solo instante. La cafetería no era un espacio neutral, era el campo de juego de los poderosos. Situada estratégicamente frente al imponente edificio de los juzgados, sus mesas eran un hervidero de estrategias legales, egos inflados, y conversaciones a media voz sobre casos y fortunas. Allí, el valor de una persona se medía por el éxito de su último litigio, o por la contundencia de sus argumentos. Era un ambiente secular, cínico y acelerado, donde la vulnerabilidad se consideraba una debilidad, y la fe, una excentricidad anacrónica. En este ecosistema de tiburones, la presencia serena de Elena era como una nota discordante, una pausa de silencio en medio del ruido incesante de la ambición y el poder terrenal. Elena Vargas, a sus 50 y tantos años, era la antítesis de todo lo que representaba aquel lugar. Vestida con una sencillez que bordeaba el anonimato, su figura no buscaba atraer miradas ni imponer respeto. Su fuerza no residía en su apariencia, sino en un pilar invisible que sostenía toda su existencia, su fe. No era una fe de grandes gestos ni de discursos públicos, sino una convicción íntima y profunda que le otorgaba una paz interior a prueba de tormentas. Para los ojos del mundo, podía parecer una mujer común, quizás frágil, pero por dentro, Elena poseía una fortaleza que muchos de los hombres y mujeres poderosos que la rodeaban en esa cafetería ni siquiera podían empezar a comprender. En el otro extremo del espectro, se encontraba Ricardo Montes. Antes del incidente, ya dominaba el local con su presencia. Hablaba en voz alta con un colega, gesticulando con la seguridad de quien se sabe dueño del mundo. Su traje era impecable, su reloj caro y su risa, una mezcla de superioridad y desdén.
Su conversación giraba en torno a cómo había destrozado al abogado de la parte contraria en un caso reciente. Ricardo representaba el éxito materialista en su forma más pura y arrogante. Para él, la empatía era un lastre y la espiritualidad, un cuento de hadas para gente débil. Era un hombre que construía su identidad sobre las ruinas de los demás, un depredador social en su hábitat natural. El momento del choque fue rápido, casi coreografiado por el destino. Ricardo, en medio de una carcajada sonora, se giró bruscamente y tropezó. La taza de café voló de su mano y aterrizó directamente sobre el regazo de Elena. El líquido oscuro y caliente se extendió por su falda mientras el libro caía al suelo. El silencio se hizo por un instante. Un accidente así requeriría una disculpa inmediata y sincera de cualquier persona con un mínimo de decencia. Pero Ricardo no vio un error que enmendar, sino una oportunidad para reafirmar su dominio. Miró la mancha, luego el libro con la cruz en el suelo, y una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. La humillación estaba a punto de comenzar. Tranquila señora, dijo con un tono deliberadamente burlón, mientras su colega contenía una risa nerviosa. Seguro que con un par de rezos la mancha desaparece. Hay que tener fe, ¿verdad? Sus palabras, cargadas de veneno, resonaron en el aire. No era una broma. Era una agresión verbal, un ataque directo y público a sus creencias. Varios clientes cercanos escucharon el comentario. Algunos apartaron la mirada, incómodos. Otros esbozaron una sonrisa cómplice. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. En ese instante, Elena no solo estaba manchada de café, sino también aislada por la indiferencia de un público que prefería no involucrarse. La soledad de ese momento fue casi más dolorosa que el propio insulto. Pero la reacción de Elena descolocó a todos, especialmente a su agresor. No hubo lágrimas, ni un grito de indignación, ni una respuesta airada. Con una calma que parecía sobrenatural, cogió una servilleta de la mesa y comenzó a secar la mancha de su falda con movimientos lentos y precisos. Luego se agachó para recoger su libro del suelo, lo limpió con delicadeza y lo sostuvo contra su pecho. Levantó la vista y miró a Ricardo directamente a los ojos. No había odio en su mirada, sino una extraña mezcla de pena y una firmeza insondable. Su silencio era más elocuente que cualquier grito, una muralla de dignidad, que la arrogancia de Ricardo no sabía cómo escalar. Él esperaba una víctima pero encontró un enigma. La puerta de la cafetería se cerró tras Elena, dejando un silencio denso y cargado en la estela de su partida. Ricardo Montes se quedó un instante paralizado, no por el remordimiento, sino por la pura extrañeza de la situación. Esperaba una reacción visceral, un llanto o un grito que le permitiera reafirmar su papel de dominador, pero la calma de la mujer lo había desarmado de una forma que no entendía. Se giró hacia su colega, que aún mantenía una sonrisa incómoda, y soltó una carcajada forzada para romper la tensión. «Vaya personaje, ¿eh?» «Algunas personas viven en las nubes», dijo en voz alta, buscando recuperar el control del escenario. Su arrogancia, momentáneamente sacudida, necesitaba reafirmarse ante el público que había presenciado su pequeña obra de teatro. El murmullo regresó lentamente al local, pero el ambiente había cambiado. Los demás clientes, que habían sido espectadores pasivos, ahora eran testigos incómodos. En una mesa cercana, una joven abogada que idolatraba a Ricardo Montes bajó la mirada a sus apuntes, sintiendo una punzada de decepción. En la barra, el camarero, un hombre mayor acostumbrado al desfile de egos de los juzgados, negaba lentamente con la cabeza, mientras secaba un vaso con más fuerza de la necesaria. Eran el coro silencioso de la injusticia, un grupo de personas que, por miedo, indiferencia o conveniencia, habían permitido que la humillación ocurriera, sin decir una palabra. Su silencio colectivo era una forma de complicidad, un reflejo de un mundo donde es más fácil mirar hacia otro lado, que defender al vulnerable. Ricardo, sintiendo las miradas sobre él, decidió redoblar su apuesta. No podía permitirse parecer débil o haber sido afectado por la dignidad de aquella mujer. Se sirvió un poco de agua y con tono grandilocuente, continuó su conversación con su colega como si nada hubiera pasado, aunque ahora sus palabras iban dirigidas a toda la cafetería. En fin, como te decía, la clave en el tribunal es la agresividad, no puedes mostrar compasión. La compasión es para los débiles, para los que se aferran a cuentos de hadas porque no soportan la realidad.
Cada palabra era una justificación de su comportamiento, una reafirmación de su filosofía de vida cínica y depredadora. Y un insulto más, lanzado al aire, hacia la mujer que acababa de marcharse. La provocación no quedó del todo sin respuesta. El dueño de la cafetería, un hombre llamado Julián que valoraba el buen ambiente de su local por encima de los egos de sus clientes, se acercó a la mesa de Ricardo. Su expresión era seria, contenida. «Señor Montes, ¿todo en orden por aquí?», preguntó con una voz tranquila pero firme que cortó la conversación. Por un instante, la tensión volvió a apoderarse del lugar. La joven abogada levantó la vista, esperanzada. El colega de Ricardo se removió en su asiento, incómodo. Parecía que, por fin, alguien iba a poner al arrogante abogado en su sitio. Ricardo sintió el desafío y su mandíbula se tensó. El momento pendía de un hilo, una pequeña oportunidad para que la balanza se equilibrara. Pero Ricardo era un maestro de la manipulación, un experto en salir airoso de situaciones comprometedoras. En lugar de ponerse a la defensiva, adoptó una expresión de falsa preocupación y cordialidad. «Julián, amigo mío, todo perfecto. Solo un pequeño accidente sin importancia. De hecho, le he ofrecido a la señora pagarle la tintorería, pero se ha marchado muy deprisa. Una mujer algo sensible, ya sabes». Con esa simple frase, transformó su agresión en un acto de generosidad frustrado, y pintó a Elena como una persona extraña e irracional. Julián, aunque no se lo creyó del todo, no quiso escalar el conflicto con un cliente tan influyente. Asintió, forzó una sonrisa y se retiró. Ricardo había ganado. Una vez más, su poder y su astucia lo habían salvado de cualquier consecuencia. La decepción fue palpable en el rostro de la joven abogada. Había visto a Ricardo Montes como un modelo a seguir, una figura de éxito y poder. Pero en ese momento solo vio a un matón. Comprendió que el mundo legal que tanto admiraba también tenía esa cara oscura, la del poder usado para aplastar, la de la indiferencia ante la crueldad. Se sintió pequeña y cobarde por no haber dicho nada, por no haber defendido a aquella mujer. La imagen de la calma digna de Elena frente a la fanfarronería de Ricardo se grabó en su mente. Aquel incidente, aparentemente trivial, se convirtió para ella en una lección silenciosa sobre el tipo de profesional y de persona que no quería llegar a ser nunca. Mientras tanto, Elena caminaba por la acera en dirección al imponente edificio del Palacio de Justicia. El sol de la mañana le daba en la cara, y el aire fresco parecía limpiar los últimos vestigios del ambiente viciado de la cafetería. No había rabia en su corazón, ni deseo de venganza. En su lugar, sentía una profunda lástima por aquel hombre. En su mente, recitó una breve oración, no pidiendo un castigo para él, sino pidiendo para sí misma la serenidad y la ecuanimidad que necesitaría durante las próximas horas. Su fe no era un escudo para esconderse del mundo, sino una lente a través de la cual lo interpretaba, una que le permitía ver más allá de la ofensa inmediata, y centrarse en el principio superior de la justicia que estaba llamada a impartir. De vuelta en la cafetería, Ricardo apuró su café y se levantó con aire triunfal. Le dio una palmada en la espalda a su colega y dijo: «Bueno, vamos a la guerra. Hoy tenemos que destrozar a la parte contraria». Ya había olvidado por completo el incidente. Para él, Elena no era más que una anécdota, un personaje secundario e insignificante en la gran obra de su vida. Su mente estaba ya en la sala del tribunal, visualizando su victoria, saboreando la humillación de su oponente legal. Caminó hacia la salida con la misma confianza con la que se movía por el mundo, completamente ajeno a que el destino, a veces, tiene un sentido del humor increíblemente irónico, y que estaba a punto de convertir su anécdota en el prólogo de su peor pesadilla. Ambos, la mujer humillada y el hombre arrogante, cruzaron la misma plaza y se dirigieron hacia las mismas puertas giratorias de mármol y cristal. Ricardo entró como un conquistador que regresa a su fortaleza, saludando con la cabeza a conocidos, respirando el aire de poder que tanto le gustaba. Elena, por su parte, entró por una puerta lateral, más discreta, con el paso tranquilo y decidido de quien conoce cada pasillo no como un campo de batalla, sino como su lugar de trabajo. Sus caminos, que se habían cruzado de forma tan hostil minutos antes, estaban a punto de converger de nuevo en un escenario donde las reglas del juego iban a cambiar de una forma que Ricardo Montes, ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado. La tensión se acumulaba en silencio,
preparándose para estallar. Ricardo Montes entró en la sala del tribunal número 3 con la seguridad de un actor que pisa su escenario predilecto. El aire olía a madera barnizada y a la ansiedad contenida de los litigios. Dejó su maletín de cuero sobre la mesa con un golpe seco, un gesto estudiado para marcar territorio. Sin embargo, su rutina de poder se vio interrumpida por una noticia inesperada. El secretario judicial se le acercó con una expresión apurada, y le informó de que el juez asignado, un viejo conocido con quien Ricardo tenía una relación de cordialidad y entendimiento, había sido sustituido a última hora por una indisposición. En su lugar, presidiría la sesión la jueza Elena Vargas. Un nombre que no le sonaba de nada. Por un instante, una minúscula grieta apareció en su armadura de confianza, una sensación de contrariedad que le erizó la piel. Su colega, un abogado más joven y nervioso, no tardó en expresar su preocupación en un susurro. He oído hablar de ella. Dicen que es implacable, de la vieja escuela, no perdona un solo error de procedimiento. La advertencia flotaba en el aire, pero Ricardo, en lugar de tomarla en serio, la usó para alimentar su propio ego. Soltó una risa corta y condescendiente. ¿Implacable? Mejor. Me aburren los jueces fáciles. Es una oportunidad para demostrarle lo que es la verdadera abogacía. Neutralizó el temor de su compañero y el suyo propio con una dosis extra de arrogancia, reafirmando su papel de líder. Para él, la jueza desconocida no era una amenaza, sino un nuevo público al que conquistar, una cumbre más alta que escalar para que su victoria fuera aún más gloriosa y resonante. Mientras tanto, en la quietud de sus aposentos, lejos del ruido y la soberbia, Elena se preparaba. El despacho, revestido de estanterías repletas de volúmenes de jurisprudencia, era su santuario. Con gestos metódicos, se quitó la falda manchada y la guardó en una bolsa. Luego, se vistió con la toga. La tela negra, pesada y solemne, cayó sobre sus hombros como un manto familiar. Era un ritual que la transformaba, que la despojaba de su identidad civil para investirla con la responsabilidad de la justicia. Se miró en el pequeño espejo de la pared. Ya no era la mujer humillada en la cafetería, era la honorable jueza Vargas, un instrumento de la ley. La mancha de café, símbolo del menosprecio, había sido sustituida por el emblema de la autoridad y la imparcialidad. Al ajustar el cuello de la toga, su mente viajó 30 años atrás, a un aula de la Facultad de Derecho. Un profesor, de un cinismo casi idéntico al de Ricardo, se había burlado de ella delante de toda la clase. Señorita Vargas, le dijo con sorna, con esa fe tan ingenua, será devorada por los tiburones en su primer día de trabajo. Este mundo no es para los blandos. Aquellas palabras, que pretendían herirla, se convirtieron en el combustible de su vocación. Comprendió entonces que su fe no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Le proporcionaba un ancla moral, una perspectiva más elevada que la simple ambición. Aquella vieja humillación le había enseñado a construir su resiliencia, no sobre la piel, sino sobre el alma, un lugar que ningún cínico podía tocar. Elena estaba a punto de impartir una lección que no se enseña en ninguna facultad de derecho. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez tu fe o tus valores han sido puestos a prueba de una forma injusta, deja un comentario aquí abajo. Tu historia puede darle fuerza a otra persona que esté pasando por lo mismo. A veces, saber que no estamos solos es la primera victoria. Ahora, volvamos a la sala, porque el mazo está a punto de caer, y el sonido va a retumbar mucho más allá de esas 4 paredes. La justicia, como bien sabía Elena, no siempre es inmediata, pero su llegada tiene el poder de reordenar el universo entero en un solo instante, devolviendo cada pieza a su lugar correcto. De vuelta en la sala, Ricardo Montes ya no podía disimular una fina capa de nerviosismo bajo su fachada de confianza. Caminaba de un lado a otro de su mesa, revisando papeles que ya conocía de memoria. El retraso de la jueza le irritaba. Se inclinó hacia su colega y bromeó en voz baja para calmar su propia inquietud. A lo mejor está rezando para que los cielos la iluminen sobre cómo enfrentarse a un abogado de verdad. La risa que siguió fue tensa, casi un quejido. El ambiente en la sala era denso, cargado de una electricidad silenciosa. El abogado de la parte contraria parecía una estatua de sal, paralizado por la reputación de Ricardo. El silencio era casi total,
roto solo por el murmullo lejano de los pasillos y el tic-tac de un reloj de pared que parecía medir el tiempo a un ritmo insoportablemente lento. De repente la puerta lateral se abrió y la voz grave del alguacil resonó en la sala como un trueno, todos en pie para recibir a la honorable jueza. El estruendo de las sillas al arrastrarse por el suelo fue un sonido único y abrupto. Ricardo se enderezó de inmediato, se ajustó la corbata y dibujó en su rostro una sonrisa profesional, esa mezcla de respeto y desafío que también dominaba. Su mirada se fijó en la puerta del estrado, esperando la aparición de esa figura severa y desconocida que tendría que doblegar con su oratoria. Estaba listo, preparado para el combate, para seducir, intimidar o deslumbrar. Era el rey de esa selva de formalismos y leyes, y estaba a punto de defender su trono, completamente ajeno al giro del destino que se cernía sobre él. En el otro lado de la puerta, Elena posó su mano sobre el frío metal del picaporte. Su corazón latía con un ritmo sereno y constante. Justo antes de girarlo, su mirada se desvió un instante hacia el puño de su camisa blanca, que asomaba tímidamente bajo la manga ancha de la toga. Allí, casi imperceptible, había quedado una minúscula sombra, el fantasma de la mancha de café que no había salido del todo. Un pequeño recordatorio de la humillación de hacía apenas una hora. No lo vio como un defecto, sino como una señal, un guiño del universo que le recordaba que la justicia más profunda a menudo emerge de los momentos más inesperados y terrenales. Con una última y profunda inspiración, empujó la puerta y avanzó hacia la luz. El silencio en la sala se hizo aún más profundo cuando la figura de la jueza apareció en el umbral. Caminaba con un paso firme y tranquilo, sin prisa pero sin pausa. Su rostro, enmarcado por la solemnidad de la toga, era un lienzo de calma y autoridad. No miró a nadie en particular, su vista estaba puesta en el estrado, en el asiento de poder que le correspondía. Para los presentes, era simplemente la llegada de la jueza. Para el universo de la historia, era la pieza final de un puzzle que se colocaba en su sitio. La mujer despreciada y el hombre arrogante estaban ahora en el mismo espacio, pero los roles se habían invertido de una forma que nadie, y mucho menos Ricardo Montes, podría haber anticipado. El clímax era inminente. Ricardo Montes ajustó el nudo de su corbata. Una última caricia a su armadura de confianza. La sala del tribunal era su coliseo, y él era el gladiador invicto. Se inclinó hacia su colega, un joven abogado que lo miraba con una mezcla de miedo y admiración, y le susurró con una sonrisa depredadora: «Observa y aprende. Vamos a desmantelarlos pieza por pieza. No quiero que quede ni el recuerdo de su defensa». Su voz, aunque baja, estaba cargada de una arrogancia tan densa, que parecía absorber el oxígeno a su alrededor. Se sentía invencible, en la cúspide de su poder, completamente ajeno a la lección de humildad que el destino le tenía preparada para esa misma mañana. Era su último momento de paz antes de la tormenta. La tensión en la sala era casi palpable cuando la voz del alguacil, profunda y resonante, rompió el silencio sepulcral, todos en pie para recibir a la honorable jueza. El sonido de las sillas de madera arrastrándose contra el suelo de mármol fue un estruendo coordinado, un ritual de respeto que se repetía cada día en aquel templo de la ley. Ricardo se puso de pie con una fluidez ensayada, su rostro adoptando una máscara de seriedad profesional. Su mente, sin embargo, no estaba en el respeto sino en la estrategia. Ya estaba visualizando sus argumentos, sus gestos dramáticos, la capitulación en el rostro del abogado contrario. La entrada de la jueza era, para él, un simple trámite, el pistoletazo de salida para su exhibición de poder, y el inicio de otra victoria segura. La puerta lateral se abrió y la figura envuelta en la toga negra apareció en el umbral. No entró con prisa ni con ostentación, sino con un paso mesurado y una calma que parecía imponerse sobre la ansiedad contenida en la sala. El único sonido era el suave susurro de la tela rozando la madera mientras avanzaba hacia el estrado. Su presencia emanaba una autoridad tranquila, una que no necesitaba ser anunciada a gritos. No miró a nadie, su foco estaba en el asiento que la esperaba, el epicentro del poder en aquella sala. Para todos los presentes, era simplemente la llegada de la jueza Vargas. Para la narrativa invisible que se había tejido esa mañana, era el momento en que las dos mitades de la historia finalmente colisionaban. Ricardo levantó la vista, una sonrisa profesional y casi imperceptible grabada en el rostro,
preparado para evaluar a su nueva adversaria judicial. Su mente analítica la catalogó rápidamente. Mujer, de mediana edad, de apariencia serena. Un perfil que, según su experiencia, podía ser o bien rigurosamente metódico, o susceptible a una buena argumentación emocional. Se preparó mentalmente para ambos escenarios. No sentía intimidación, solo una curiosidad profesional. Era un nuevo desafío, sí, pero él era Ricardo Montes. Los desafíos eran su especialidad. No había juez o jueza que no pudiera, con el tiempo y la estrategia adecuada, inclinar a su favor. La confianza seguía siendo su escudo, pero este estaba a punto de hacerse añicos. Elena llegó al estrado, dejó una fina carpeta sobre la madera pulida y ajustó el micrófono con un gesto delicado, y entonces levantó la mirada. Sus ojos, ni fríos ni cálidos, barrieron la sala con una lentitud deliberada, tomando posesión del espacio. Se detuvieron por un instante en el abogado de la parte contraria, luego en el público, y finalmente, se posaron sobre Ricardo Montes. No hubo un destello de reconocimiento, ni un cambio en su expresión. Fue una mirada neutra, profesional, la de una jueza observando a uno de los letrados. Pero para Ricardo ese instante se alargó una eternidad. El rostro de la jueza era el mismo. El mismo rostro sereno que lo había mirado por encima de una taza de café derramado hacía menos de una hora. El color abandonó el rostro de Ricardo Montes, con la rapidez de una luz que se apaga. Una ola de frío helado le recorrió la espalda, y un sudor gélido brotó en su frente. Su cerebro, normalmente tan rápido y afilado, luchaba por procesar la información. La cafetería. El café caliente manchando la falda, la risa burlona de su colega, sus propias palabras venenosas, con un par de rezos la mancha desaparece. Y esa mirada de calma insondable. La mujer del libro. La mujer sencilla. La mujer insignificante. Era ella. La mujer que había humillado por puro placer sádico, estaba ahora sentada en el asiento más alto de la sala, sosteniendo las riendas de su destino profesional. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. En un solo instante el universo se había invertido. El depredador se había convertido en presa. El gigante arrogante se había encogido hasta ser una figura insignificante y vulnerable. La sala del tribunal, su escenario de triunfos, se transformó de repente en una jaula, y los barrotes eran su propia vergüenza, y el miedo paralizante que le atenazaba la garganta. La mujer a la que había tratado como a una ciudadana de segunda clase, como a una ilusa digna de lástima, era la honorable jueza Elena Vargas. La ironía era tan brutal, tan poética y tan aplastante que le robó el aire de los pulmones. Cada palabra de desprecio que había pronunciado en la cafetería ahora resonaba en su cabeza como el eco de su propia sentencia. La transformación en el rostro de Ricardo fue tan dramática que su colega, a su lado, se inclinó y susurró con alarma. «¿Ricardo? ¿Estás bien? Estás pálido como un muerto». Pero Ricardo no podía responder. Su mirada estaba clavada en el estrado. En la bancada del público, la joven abogada que había presenciado la escena en la cafetería, ahogó un grito que convirtió en una tos. Sus ojos se abrieron de par en par, conectando las piezas del rompecabezas con una mezcla de shock y una extraña, electrizante sensación de justicia divina. Vio la palidez de Ricardo, vio la calma imperturbable de la jueza, y comprendió que estaba a punto de presenciar algo que ninguna facultad de derecho podría enseñarle jamás. Pero Elena no le dedicó ni una mirada de triunfo, ni un gesto de revancha. Su poder no necesitaba de esas vulgaridades. Su victoria residía en su imperturbable profesionalidad. Con la misma serenidad con la que había limpiado la mancha de su falda, se ajustó las gafas, abrió la carpeta y su voz, clara y sin inflexiones, rompió el tenso silencio de la sala. «Buenos días. Pueden sentarse». Cada sílaba era perfectamente neutra, desprovista de cualquier emoción personal. Y fue precisamente esa normalidad, esa ausencia total de reconocimiento del drama personal que se estaba desarrollando, lo que resultó ser el golpe más devastador para Ricardo. No era su enemiga, era, simplemente, la jueza, y él, un abogado a su merced. El golpe seco del mazo de madera resonó en la sala. No fue un sonido fuerte, pero para Ricardo Montes tuvo la contundencia de un disparo. Se estremeció como si el golpe hubiera aterrizado en su propio pecho.
El sonido marcó el final de su mundo tal y como lo conocía. Era el punto final de su arrogancia, el martillazo que sellaba su humillación. El resto de la sala tomó asiento con normalidad, ajenos a la implosión que estaba ocurriendo en el interior del famoso abogado. Él, sin embargo, se dejó caer en su silla como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. Su mente, que minutos antes bullía de argumentos y estrategias, era ahora un lienzo en blanco, paralizado por el terror y la vergüenza. Intentó enfocar la vista en sus notas, en el discurso de apertura que había preparado con tanto esmero, pero las letras bailaban ante sus ojos, convirtiéndose en un borrón sin sentido. Levantó la mirada hacia el estrado, buscando una señal, una grieta en la compostura de la jueza, pero no encontró nada. Solo vio a la honorable jueza Vargas, revisando sus papeles con una concentración absoluta. No era la víctima de la cafetería. Era la encarnación de una justicia tranquila, imparcial, y para él en ese momento absolutamente aterradora. La victoria moral de Elena era total, silenciosa y aplastante, conseguida, no con un acto de venganza, sino con una demostración de una integridad que Ricardo ni siquiera sabía que existía. Cuando la jueza Elena Vargas le dio la palabra para que comenzara su exposición, un silencio antinatural se apoderó de Ricardo Montes. Su mente, habitualmente un torbellino de estrategias y argumentos afilados, era ahora un desierto. Abrió la boca para hablar, pero su garganta se cerró en un nudo apretado, negándose a obedecer. Sus manos, que antes gesticulaban con autoridad, ahora temblaban sobre la mesa, haciendo vibrar los papeles que ya no podía leer. Su colega, a su lado, lo miró con pánico creciente, dándole un codazo discreto que Ricardo apenas sintió. Intentó ponerse en pie, pero sus piernas, que lo habían llevado con paso firme a tantas victorias, se negaban a sostener el peso de su repentina y aplastante vergüenza. El gladiador invencible había sido desarmado sin un solo golpe. La jueza Vargas lo observó desde el estrado con una paciencia profesional que era en sí misma una forma de tortura. «Señor Montes, ¿está usted preparado para comenzar?», preguntó su voz, perfectamente modulada, sin un ápice de ironía, pero cada palabra caía sobre él como una piedra. El abogado de la parte contraria, que había entrado en la sala preparado para ser aniquilado, miraba la escena con una confusión que poco a poco se teñía de esperanza. Veía al gigante desmoronarse y no entendía por qué. En la bancada del público, la joven abogada que había presenciado la humillación en la cafetería, contuvo la respiración. Estaba presenciando una forma de justicia poética, una intervención casi divina, que no aparecía en ningún código legal, pero que era más poderosa que cualquier ley escrita por el hombre. El resto de la audiencia fue un desastre predecible. Ricardo finalmente logró balbucear algunas frases, pero su voz era un eco hueco de lo que había sido. Sus argumentos, antes tan incisivos, ahora eran torpes y carecían de convicción. Su colega tuvo que tomar las riendas, pero era como intentar dirigir un barco sin capitán en medio de la peor tormenta. La presencia de Ricardo, antes dominante, ahora era la de un fantasma avergonzado, un recordatorio constante de su propia caída. Elena, por su parte, dirigió el proceso con una imparcialidad impecable, aplicando la ley con una precisión quirúrgica que no dejaba lugar a la emoción ni al rencor. La derrota de Ricardo no fue solo jurídica, fue la demolición completa y absoluta de su ego, ladrillo a ladrillo delante de todos. Al finalizar la sesión y dictar un fallo que no sorprendió a nadie, la sala comenzó a vaciarse. Los asistentes salían comentando en susurros el inexplicable colapso del legendario Ricardo Montes. Pero él no se movió. Se quedó hundido en su silla, con la cabeza entre las manos, escuchando el eco de sus propias palabras burlonas en su mente. Esperó hasta que solo quedaron unas pocas personas. Entonces, con la lentitud y la fragilidad de un hombre que ha envejecido décadas en unas pocas horas, se levantó. Su colega intentó decirle algo, pero Ricardo lo ignoró. Con la mirada fija en el suelo, caminó no hacia la salida, sino hacia el estrado, donde Elena recogía sus papeles con la misma calma con la que había limpiado la mancha de café. Se detuvo a una distancia prudente, como un pecador ante un confesor. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, despojados de toda arrogancia. Su voz, al hablar, fue apenas un susurro roto. «Señora jueza, Elena».
El uso de su nombre de pila fue una rendición total, un reconocimiento de la persona que había despreciado. Quiero pedirle perdón. No solo por el café, no solo por mi comportamiento imperdonable en esa cafetería. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Quiero pedirle perdón por mi ceguera. Por mi absoluta y estúpida ceguera. La joven abogada, que se había quedado rezagada a propósito, fue la única testigo de aquella confesión, el cierre perfecto del círculo de la justicia. Elena dejó de ordenar sus papeles y levantó la vista. Su mirada ya no era la de la jueza imparcial, ni la de la mujer humillada. Era una mirada de una profunda y serena compasión, una que veía más allá del abogado arrogante al hombre roto que tenía delante. No hubo palabras de reproche ni un atisbo de triunfo, simplemente asintió, un gesto pequeño pero cargado de un significado inmenso. La justicia no necesita arrogancia para ser fuerte, señor Montes, dijo con voz suave. A veces, solo necesita verdad y un poco de humildad para poder verla. Su perdón no fue verbalizado, pero se sintió en el aire, una gracia inmerecida que era, en sí misma, la lección final y más poderosa de todas. La verdadera autoridad no reside en la toga que se viste ni en la voz que se alza, sino en la humildad que es capaz de desarmar al soberbio y en la fe silenciosa, que imparte justicia donde otros solo son capaces de ver poder. Si esta historia de fe, dignidad y resiliencia ha tocado tu corazón, y te ha recordado dónde se encuentra la verdadera fortaleza, comparte este vídeo con alguien especial que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos como este, que nos demuestran que, a veces, las batallas más importantes se ganan en silencio y con el corazón en paz.